tal? Buen día, soy el doctor Edmundo Arias Gómez. Soy cirujano gastroenterólogo y he participado con mucho gusto en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad La Salle en la maestría de nutrición clínica. En esta ocasión voy a tener el gusto de tener una charla con ustedes acerca de un tema de alta relevancia para todos. Soy el doctor Edmundo Arias Gómez, soy cirujano gastroenterólogo y he participado en la maestría de nutrición clínica en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad La Salle. El tema que quiero compartir con ustedes es algo que nos incumbe por la alta relevancia que tiene no solamente en México, en el mundo, y que se ha creado como tal un problema epidémico alrededor de toda la Tierra. Estamos hablando de lo que representa la epidemia de la obesidad y en relación con el hígado graso. En México es muy probable que la tercera parte de la población esté siendo afectada por obesidad, obesidad que llega a ser no solamente en población adulta, sino en niños también, y que nos hace estar a niveles de otras partes como Estados Unidos, algunos países de Europa Occidental, pero podemos pensar que en algunas condiciones y bajo algunas circunstancias puede llegar a afectar en la vida adulta casi a la mitad de la población. El problema de la obesidad también es que está en íntima relación con la afección que produce sobre el hígado. Y esta afección, que es la más común de todas, es el depósito anormal de grasa en el tejido hepático, que nos va a conllevar a problemas muy serios. Si nosotros consideramos qué es lo que puede afectar de mayor forma al desarrollo de hígado graso, pues definitivamente es la obesidad, la diabetes mellitus y la resistencia a la insulina. Todo esto que vamos a estar planteando, van a notar que entra dentro de lo que llamamos síndrome metabólico. Y dentro de este síndrome metabólico, pues el hígado graso que no está siendo condicionado por ingesta de alcohol es responsable en buena manera de toda esta patología. Primero, para ubicarnos nuevamente en el tema, cuando hablamos de hígado graso, tenemos que descartar desde luego que esto no sea por la ingesta de alcohol, pero a grandes rasgos hay que considerar que esto se debe a un depósito anormal de grasa en el hígado. Como lo había mencionado previamente, si nosotros consideramos cuál es la causa más común de enfermedad hepático crónica, pues esta es la causa principal. Y esto puede ir desde una problemática sencilla, como es la esteatosis hepática simple, la cual puede ser reversible, se puede manejar de una manera apropiada, pero esto puede evolucionar hasta un estado inflamatorio que se le considera una esteatohepatitis. De este nivel de una esteatohepatitis, aún más si esto no se considera un problema serio y no se toman medidas pertinentes, puede llegar a evolucionar a una cirrosis hepática. Y de una cirrosis hepática aún podemos tener problemas más serios, como el desarrollo conduzca a la necesidad de un trasplante hepático como única medida para salvar la vida de una persona, o bien se han podido encontrar casos en los cuales se desarrolla un problema neoplásico en el hígado. Como lo mencionábamos, hay distintos reportes de acuerdo a la incidencia de hígado graso, desde el 3 hasta el 36.9%. Estamos hablando que prácticamente una tercera parte de la población general está afectada por el desarrollo de hígado graso no dependiente de alcohol. En general es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, alrededor de la cuarta y sexta década de la vida. Y algunas estadísticas en México nos dicen que cuando menos el 14% de los adultos estudiados han desarrollado un hígado graso no alcohólico. En el mundo, aproximadamente una tercera parte de la población está afectada por este problema de hígado graso.
Algo que llama siempre la atención es que puede estar una persona cursando con un hígado graso y sin embargo pues no estar presentando ningún síntoma. Esto puede desarrollarse de manera totalmente asintomática, pero estar ya creando problemas. Hay que descartar primero que cuando se diagnostica un hígado graso pues no esté siendo afectado o no esté siendo causado por la ingesta de alcohol. Para que nosotros podamos definir con certeza que se trata de un hígado graso, pues siempre debemos tener la definición de que ya hay una inflamación en los lobulillos portales del hígado y esto nos está condicionando ya cambios en la patología del hígado. ¿Qué sucede con esta inflamación que se produce a nivel de estas células hepáticas? Pues estos se van degenerando y a medida que se degeneran, estos pueden evolucionar en fibrosis y cirrosis hepática. Cuando una persona, además del sobrepeso, está afectada por el desarrollo de diabetes mellitus, el riesgo de presentar hígado graso no alcohólico y más grave aún, está asociado a la presencia de diabetes mellitus. Cuando hablamos de síndrome metabólico, necesariamente en el 90% de los casos, la presencia de hígado graso está ahí y es un problema muy serio que al presentar ya un síndrome metabólico, pues los pacientes pueden estar en riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular o presentar inclusive un accidente cerebrovascular. Si nosotros repasamos nuevamente la importancia y en lo que consiste este síndrome metabólico, inclusive de manera sencilla, pues se busca que las personas se midan la cintura. Esta medición de la cintura pues está realmente dedicado a poder detectar la presencia de obesidad. La asociación con hipertensión arterial define también la presencia de síndrome metabólico aunado a hiperlipidemia y una respuesta alterada a la glucosa con elevaciones en las cifras de glucosa en ayuno y desde luego resistencia a insulina. Hoy día es un parámetro que recomiendo ampliamente que se solicite a los pacientes y esto nos puede hacer confirmatorio también que es un parámetro asociado a síndrome metabólico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué trato de destacar mucho el problema que conduce la resistencia a insulina? Cuando el organismo no está teniendo un metabolismo adecuado por esta misma resistencia, lo que sucede a nivel periférico es que aumenta la lipólisis. Esta lipólisis como tal va a crear que se aumente una síntesis de triglicéridos, lo cual aumenta esos niveles en sangre. Por eso es importante determinar también los lípidos en sangre en los pacientes. Y cuando esto sucede, desde luego el hígado, que es una fábrica metabólica, es un complejo que crea una cantidad de complejos metabólicos, lo que sucede es que capta mayor medida de ácidos grasos libres y esto va a producir afección a todo el organismo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Lo primero, desde luego, bueno, no hay persona con obesidad, con aumento en el peso, que no esté asociado básicamente a la ingesta. Las personas que dicen yo bebo agua y engordo, no, realmente la realidad es que se aumenta de peso por un aumento en la cantidad de calorías y no se consume esa misma cantidad. De tal manera que cuando aumenta la ingesta de alimentos, bueno, pues hay más desarrollo de obesidad y también, desde luego, bueno, pues hay familias que tienen una tendencia genética a llevarlo a cabo de mayor manera, esta subida de peso, y con esto se genera resistencia a la insulina. ¿Qué sucede cuando hay resistencia a la insulina? Pues lo que había mencionado previamente, existe una mayor cantidad de ácidos grasos libres que capta el hígado. Estos, metabolitos que producen los lípidos van a crear algo que llamamos lipotoxicidad y esa lipotoxicidad va a crear una respuesta inflamatoria en el hígado
qué es lo que conduce a una esteatohepatitis. ¿Cómo vamos a saber de manera precisa, hacer un diagnóstico certero de que una persona está teniendo un hígado graso? Desde luego, pues la sospecha clínica, aumento de peso, cuando medimos en sangre las pruebas de función hepática, podemos encontrar elevación de transaminasas, elevación de gamma-glutamil transpeptidasa, y hemos visto en algunos reportes en Estados Unidos que simplemente este parámetro, la elevación enzimática de las pruebas de función hepática, se asocia a 5% de personas en Estados Unidos con presencia de hígado graso. El otro diagnóstico no invasivo de hígado graso es a través de método de imagen. El ultrasonido, que ustedes van a ver qué importancia tiene, nos puede definir la presencia de hígado graso. Consideramos que más o menos entre el 50 y el 75% de los pacientes con obesidad se puede definir ultrasonográficamente la presencia de hígado graso. Cuando vemos reportes de otras formas de imagen, como la resonancia nuclear magnética, que tiene una definición estupenda para ver la presencia de hígado graso en hígado, podemos encontrar que aproximadamente una tercera parte de la población que se hace un estudio de esta naturaleza se encuentra por definición hígado graso. Vean esta imagen, probablemente es de lo que siempre destaca y yo trato de recalcar. Los estudios de imagen como el ultrasonido dependen no solamente de la tecnología del equipo, sino que dependen también de la persona que efectúa el estudio. Sin embargo, a pesar de que hubiera alguna variante entre una y otra, vean aquí cómo vemos la imagen del riñón derecho y desde luego ahí adjunto está el lóbulo derecho del hígado. Cuando nosotros vemos la definición de lo que marca todo lo que es la corteza del riñón, esa coloración que tiene, esa densidad que tiene, es la misma que debería tener el hígado. Y sin embargo vemos un cambio muy significativo entre lo que vemos en el hígado, una zona bastante más blanquecina, a diferencia de lo que vemos en el riñón derecho. Esta es una imagen clásica que si se la llevan a la cabeza, en la memoria, cuando vean la comparación entre la densidad del parénquima del riñón con la densidad del parénquima del lóbulo derecho del hígado, nos puede ayudar a definir ultrasonográficamente que esta persona presenta datos de hígado graso no alcohólico. ¿Qué parámetros habíamos hablado? Importante tener pruebas de funcionamiento hepático. Hablábamos de que puede haber elevación de las transaminasas, de las aminotransferasas, y que esto puede ser más o menos entre 2 y 4 veces sobre sus valores normales. La fosfatasa alcalina, a medida que hay un proceso inflamatorio en el hígado, también puede aumentar. Alrededor de un 30% de los casos se eleva. La medición de un parámetro importante también es ferritina. La ferritina se eleva entre un 20 y 50% de los casos con hígado graso. Y si medimos también anticuerpos antinucleares por el mismo proceso inflamatorio que se genera en el hígado, un 25% de los pacientes puede elevar estos parámetros. ¿Qué sucede con el hígado graso no alcohólico? Cuando lo definimos, cuando encontramos este problema, esto no se detiene como tal. Aquí hay un estudio sencillo, 420 pacientes que fueron estudiados de manera prospectiva. ¿Qué fue lo que generó en 7 años sin tener un tratamiento apropiado? Cuando menos el 5% de estos pacientes habían tenido un progreso del estado inflamatorio, pasar de una esteatosis simple a una esteatohepatitis. Aproximadamente el 3% de estos habían ya desarrollado una cirrosis hepática importante. ¿Esto qué quiere decir? Que el presentar un hígado graso no alcohólico no necesariamente va a ser un proceso que ahí se va a quedar, sino que puede ir y presentar complicaciones como el desarrollo de cirrosis hepática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para
definir y tratar correctamente estos pacientes. Lo primero, necesitamos demostrar que efectivamente estamos enfrente de un caso que nos habla de la presencia de un hígado graso. Tenemos que descartar que haya estado asociado a consumo de alcohol y hay algunas otras sustancias que pueden haber desarrollado una hepatotoxicidad. Si esto no es la presencia de hígado graso no alcohólico, es un diagnóstico certero. De tal manera que hay que excluir cualquier otra de los procesos inflamatorios que pueden producir una hepatitis crónica. ¿Cuáles? Pues los procesos, por ejemplo, infecciosos, virales, una hepatitis crónica activa, en fin, que puede llegar a desarrollar cambios en el hígado. Sin embargo, es importante haber descartado todo ello. La siguiente, como les mostré las imágenes de ultrasonido, es algo que de manera sencilla y no invasiva podemos definir las imágenes, además de la sospecha diagnóstica, y podemos evaluar el desarrollo de hígado graso. Sin embargo, si nosotros queremos tener el diagnóstico final de certeza, definitivamente esto es a través de una muestra de hígado. Se requiere una biopsia hepática para tener la definición de certeza y el estado inflamatorio o no que presenta el hígado. ¿Qué es lo que los patólogos buscan como tal? La presencia de un acúmulo de triglicéridos que superen un 5% dentro de las células hepáticas, los hepatocitos. Miren esta otra imagen, esta es tejido hepático, estamos viendo la porción central del hígado en ultrasonido y lo que vemos son muchas manchas blanquecinas dentro del hígado, no se ve una densidad uniforme. Esta es una imagen clásica también de hígado graso a través de ultrasonido. Ahora, tenemos el problema, pero a todos nos es altamente relevante decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este problema? Necesitamos tratarlo. A grandes rasgos, si nosotros vemos que el problema está asociado con obesidad, con esa epidemia a nivel mundial y que en México la padecemos de manera importante, que es el sobrepeso, la obesidad, y que esto se asocia a la presencia de hígado graso, pues desde luego la gran importancia del tratamiento tiene que ir enfocado hacia modificar estas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues modificar la dieta, tratar de que los pacientes bajen de peso necesariamente. Hacer ejercicio va a ayudar de manera relevante. Todo esto, que lo exponemos aquí a grandes rasgos, pues está enfocado hacia disminuir la resistencia a insulina, que como ya les mostré, es lo que va a crear todo un círculo vicioso que nos va a llevar a mayor peso, a la presencia de diabetes mellitus y a la presentación también de hígado graso. Si nosotros tratamos siempre de llevar de la mano la definición, el diagnóstico junto con el tratamiento, siempre nos hace regresar y decir, recuerden, biopsia, la biopsia nos lo confirma. Entonces, en muchas condiciones, cuando decimos a un paciente, oye, estás teniendo datos de hígado graso que aparentemente esto ha progresado, dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Pues se requiere necesariamente una biopsia. Una biopsia puede llegar a ser importante. Entonces, no quitar que el diagnóstico de certeza final pues, se hace a través de una biopsia. Miren lo que son estas piezas de patología, cómo se ve la diferencia entre un hígado sano y un hígado con depósitos grasos importantes. Esta imagen que, bueno, ha sido repetida múltiples veces, nos hace encontrar con facilidad qué tanto llega a afectarse el hígado con estos depósitos de grasa. Cuando hablamos de la dieta, nos hicimos a la tarea de buscar todos los expertos en nutrición qué es lo que proponen. Y nos encontramos distintas propuestas. Por ejemplo, algunos nos decían, bueno, hay que reducir
de 600 a 800 calorías en la ingesta de alimentos. Otros nos decían, bueno, ¿qué tanto debemos restringirlo? Probablemente alrededor de lo que sea menos de 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día, basado en el peso ideal que deba tener el paciente. Parece ser un poco más complejo, pero bueno, la idea, todo va dirigido a lo mismo. En algunos otros protocolos, lo que proponen es disminuir el contenido de grasa, más o menos que sea menos del 30% de todas las calorías que ingiere el paciente y que de esas sean menos de 10% de grasas saturadas. Es otra propuesta más de tratamiento para el hígado graso no alcohólico. La otra, desde luego, bueno, pues es que de manera general otros protocolos nos dicen, bueno, no menos de 25, menos de 30 kilocalorías por kilogramo al día, basados en el peso ideal que debiera tener este paciente. En otros protocolos nos decían, bueno, hay que bajar las calorías y sobre todo la línea de carbohidratos de un 40 a un 45% de toda la ingesta de calorías totales. Finalmente, cuando se ve que hay esta diversidad, esta variedad entre las propuestas de tratamiento en el hígado graso relacionado con la dieta, bueno, pues a grandes rasgos decimos una línea, nos dice tratar de disminuir la ingesta de grasas en la dieta. Otros nos dicen tratar de disminuir las calorías totales en la ingesta. Otros nos dicen trata de enfocar en disminuir la ingesta de carbohidratos. En general, creo que lo principal de todo ello es lo que nos resulte de mejor forma para poder hacer que los pacientes bajen de peso. Es el objetivo primario que tenemos para poder tratar a los pacientes. Algunos de los parámetros básicos que nos dicen es, si logramos bajar entre un 5 a 10% del total, consideremos una persona, por ejemplo, que mida 1,70, 1,75 con 100 kilogramos de peso. Si logramos reducirle un 10% del peso, es suficiente para dar beneficio al problema que estamos viendo en el hígado. La respuesta es sí, definitivamente, no solo eso. Desde un 5% hasta un 10% ya empieza a mostrar un beneficio real sobre el problema que tenemos en el hígado. Algunos de los otros protocolos que buscan tener una pérdida muy rápida de peso, que inclusive puede ser mayor a 1,6 kilogramos por semana, nos crea cierto nivel de inquietud, es decir, las pérdidas muy rápidas de peso a veces pueden llegar a afectar el hígado. Sin embargo, aún en estas condiciones, el descenso de peso va a redundar en beneficio para el problema de depósito de grasa en el hígado. Algo que es muy importante es que tiene que ir esto adjunto con el ejercicio. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es que se aumente el metabolismo de estas personas, la única manera real de aumentar el metabolismo de las personas es crear mayor nivel de masa muscular, y esa masa muscular es lo que va a generar un mayor consumo y un mayor metabolismo y que pueda darles un mayor nivel de protección. Toda esta temporada que hemos desgraciadamente vivido con esta pandemia, condicionada por el coronavirus, pues nos ha dado el problema también de que las personas se mueven menos, trabajan desde casa, están pegadas a un monitor de computadora muchas horas, y esto ha creado que tengan menos actividad física, de tal manera que esta falta de ejercicio, que es lo que proponemos también como parte importante del tratamiento, haya condicionado que tengamos muchos casos que han aumentado de peso de manera significativa. Estoy seguro que cualquiera de ustedes lo ha notado, ha visto cómo el porcentaje de aumento de peso en las personas a través de este problema de pandemia se ha hecho más serio. A veces el dejar el auto más lejano de la oficina, tener que correr para llegar temprano, subir, bajar escaleras, cambiarse de un edificio a otro, puede cuando menos hacer que tengan cierto nivel de movilización. Y ahora esto nos está creando mayor nivel de problema, el que las personas no estén haciendo una actividad física más importante.
Es por eso que yo siempre trato de hacer que las personas se estimulen a hacer ejercicio de una manera apropiada para crear un beneficio a este problema. El siguiente punto, desde luego, siempre preguntan, bueno, tengo el problema, tengo que hacer dieta, me puede ser relativamente difícil hacer ejercicio, pero doctor, necesito alguna ayuda. Y yo voy a exponerles algunas de las propuestas que podemos tener y que están perfectamente estudiadas en cuanto a medicación en hígado graso no alcohólico y desde luego asociado a obesidad, a este problema de obesidad. Sin embargo, quiero siempre recalcar que el problema importante va a ser el bajar de peso y esto es lo que va a ayudar a que se resuelva de mejor manera el problema. Orlistat es una sustancia que se ha estudiado bien. Vean esto, por ejemplo, en un estudio doble ciego con un control de placebo, se vio qué es lo que sucedía en los pacientes que habían estado recibiendo Orlistat, que es una sustancia que va a bloquear la acción de la lipasa a nivel del intestino y esto va a condicionar que no haya una absorción mayor de ácidos grasos y estos son eliminados a través del intestino ya que no son absorbidos de manera adecuada. De tal manera que esto puede producir cierto descenso en el peso, desde luego, y también el que haya menor absorción como tal y que esto genere menos depósito en el hígado. Esta es la teoría a la que se busca. Que se encontró que se reducían las transaminasas aproximadamente un 48% en las personas que habían recibido Orlistat, a diferencia del grupo control que solamente se habían reducido en un 26%. Esto ya tiene significancia estadística. A todos estos pacientes, además, se les realizó ultrasonido y además mediciones en el índice de masa corporal. Les muestro esto otro metaanálisis, 10.631 pacientes también con Orlistat, en los cuales se vio que la utilización del medicamento mejoró la tensión arterial, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de lípidos, mejoró los pacientes con diabetes, mejoraron sus cifras de glucosa y desde luego hubo una reducción en el peso cuando se compararon con el grupo placebo. Hay que considerar que también el medicamento tiene efectos secundarios, el medicamento tiene un costo, el medicamento tiene que ser utilizado antes de los alimentos y hoy día, bueno, pues ya se han dado dosis que de los 120 miligramos 3 veces al día se han hecho algunas reducciones con el fin de que sea quizá más accesible y que sea mejor tolerado, pero bueno, es una propuesta, ¿puede ayudar? Sí, la realidad es que puede ayudar. Se han propuesto algunos otros elementos como adyuvantes para poder tratar este hígado graso. Se propusieron en alguna época utilizar antioxidantes. Sin embargo, no se obtiene una respuesta claramente demostrable de su utilidad. Algo que sí es importante considerar es que los ácidos grasos poliinsaturados reducen el estrés oxidativo y como tal la respuesta inflamatoria. Hemos visto también que algunos de los que no son de ayuda, al contrario, pueden ser perjudiciales, como el jarabe de maíz, que es alto en fructosa, se ha demostrado que produce elevación de transaminasas, de tal manera que esto puede ser perjudicial en los pacientes con hígado graso. Los ácidos grasos trans, de los cuales se ha hablado hace ya muchos años al respecto, están asociados a mayor presencia de obesidad, a resistencia a la insulina, y desde luego, bueno, pues esto puede generar también problemas como una enfermedad coronaria, de tal manera que esto es de lo que se debe evitar, desde luego. Se han hecho otros estudios recientemente, esto se publicó en el Lancet en 2016, donde se vio en un estudio multicéntrico, doble ciego, al azar, con un grupo placebo, que son los estudios que tienen un alto nivel de valor, en los cuales se trataba de medir qué se podía obtener acerca de la utilización de liraglutida, qué tan útil y eficaz podía ser en los pacientes que presentaban estos problemas de esteatohepatitis. La respuesta final fue que al medir la seguridad y la eficacia de liraglutida en este tipo de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, pues la utilización de liraglutida fue segura, se toleró bien
e histológicamente se comprobó que había una reducción, una mejoría en la esteatohepatitis no alcohólica, lo cual pues es un resultado promisorio. ¿Por qué puede ser útil también? Pues porque va a conducir a descenso en el peso de los pacientes y puede ser un coadyuvante a poder llevar de una manera un poco más sencilla una dieta que busca bajar el consumo de calorías. Aquí en esta revisión reciente, en la revista de Diabetes y Metabolismo en el 2020, se buscó ver si algunas otras de las medicaciones para controlar la hiperglicemia podían ser útiles en hígado graso, inclusive en pacientes con y sin diabetes. Entonces, esta es una buena revisión. Se llevó un estudio con grupo control y en los cuales se vio que efectivamente había cierto nivel de ayuda también con algunos otros medicamentos. ¿Cuál fue aparentemente los dos que condujeron a mejores resultados? La pioglitazona, que se está utilizando también en los pacientes con diabetes mellitus no dependientes de insulina, y la liraglutida, en las cuales pues, vimos un estudio previo publicado en Lancet. De tal manera que si nosotros hacemos un resumen acerca de la medicación en los pacientes con hígado graso no alcohólico para poder ayudarles, pues estos serían los grupos de medicamentos que se han estado utilizando y que pueden ser de ayuda. Orlistat, como ya lo habíamos mencionado, el manejo de las estatinas también se puede utilizar, sobre todo en los pacientes que pues, de antemano van a tener elevación de colesterol, triglicéridos. Con alguna reserva, la utilización de antioxidantes puede ser también de utilización útil para estos pacientes. Acerca de los probióticos, cada vez vemos más, los utilizamos más, y hay algunas formulaciones que están siendo también benéficas en el manejo de hígado graso no alcohólico. Como les mencionaba en el estudio previo publicado el año pasado, la pioglitazona parece ser también de utilidad en estos pacientes, la vitamina E, que también funciona como antioxidante. Otra sustancia que ha dado resultados promisorios es la metadoxina. Se utiliza en dosis de 500 miligramos 3 veces al día y después de tenerla bajo un término de 8 a 12 semanas, se han visto resultados también promisorios en hígado graso no alcohólico. Y como lo mencionamos también, la liraglutida es un medicamento que tiene un beneficio en esta clase de pacientes. Tenemos que pasar al área, pues bajo mi punto de vista, que es la más resolutiva en estos casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obesidad y la relación de obesidad con la presencia y desarrollo de hígado graso no dependiente de alcohol. Y desde luego, bueno, pues esto es la cirugía bariátrica. No vamos a ampliar demasiado al respecto, pero simplemente como un recordatorio, saber que está indicado cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor de 40 o cuando tienen un índice de masa corporal de 35 asociado a comorbilidades, como son hipertensión, diabetes, apnea del sueño, enfermedad cardíaca. En fin, todo esto es una indicación para llevar a cabo un procedimiento de cirugía bariátrica. ¿Qué se ha demostrado con esto? Los resultados pues, son realmente los más espectaculares de todos. Cuando se ha visto en grupos grandes de pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, se ha visto que casi el 90%, cuando han tenido solamente desarrollo de esteatosis, ha habido mejoría. Los números, las cifras que estamos viendo pues, son realmente buenas. No solo eso, cuando ha llegado a haber inclusive un estado de mayor nivel de inflamación, que ya es una esteatohepatitis, la mejoría es aproximadamente en el 81% de los pacientes. Entonces, también tiene una significancia de llamar la atención. Siempre cuando esto ya ha desarrollado más, y recuerden, solamente lo podemos saber a través de biopsia del hígado,
cuando ya hay cierto nivel de fibrosis. No quiere decir que se resuelva, pero hay una mejoría alrededor del 65% de los pacientes. ¿Dónde es donde tenemos nuestra reserva? Cuando ya se ha desarrollado cirrosis. Esto ya de por sí es un inconveniente para llevar a cabo un procedimiento de esta magnitud operatoria, y entonces quizá no debiéramos ya de mantenerlo como una posibilidad de ayuda cuando haya un desarrollo de cirrosis. Me gustaría dejarles algunas de las referencias nacionales importantes, interesantes. En la revista de Gastroenterología de México en el 2019 se publicó este Consenso Mexicano de la Enfermedad por Hígado Graso No Alcohólico. Aquí se desarrollan muchas incógnitas al respecto, se hacen muchas propuestas al respecto, y de acuerdo a ello creo que puede ser interesante llevarse y tener esta referencia bibliográfica para tener en cuenta qué es lo que se está haciendo en México, qué es lo que se está desarrollando, qué incógnitas son hacia las que vamos y por dónde debemos manejar estos pacientes con hígado graso no alcohólico. Podemos concluir a grandes rasgos que si estamos hablando de una situación grave, una situación de epidemia y que está asociado con obesidad, con esta difícil problemática de obesidad, no solamente en México, sino que es en el mundo, pero a nosotros nos afecta cuando menos en más de la tercera parte de la población. Bueno, pues el desarrollo de hígado graso no alcohólico está asociado como la enfermedad o causa más común de desarrollar una hepatopatía crónica. Entonces, su nivel de importancia es altísimo. Siguiente cuestión importante que hay que llevarse a casa. Esto no se queda como un hígado graso y nada más, sino que esta es una enfermedad que puede ser progresiva, que puede llevar a una esteatohepatitis y que de este estado inflamatorio puede llevar inclusive a un estado de fibrosis que desarrolle una cirrosis hepática y que puede ser un problema aún más grave. Si nosotros damos un mensaje grande acerca del tratamiento, pues tiene que ir necesariamente de la mano de recordar que esto está asociado al síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico incluye el aumento de peso, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, hiperlipidemia, de tal manera que tenemos que estar enfocados a tratar todos estos factores que incluye el síndrome metabólico, y esto es lo que nos va a dar respuesta también para tratar el hígado graso no alcohólico. El mensaje grande para los nutriólogos, ya lo vimos, hay distintos protocolos de acuerdo a la experiencia de cada sitio hospitalario. Sin embargo, el mensaje grande es: hay que ayudar a que estas personas pierdan peso, es la mejor manera de resolverlo. Finalmente, el método resolutivo con un nivel de efectividad demostrable, pues es que cuando estas personas tienen una indicación ya de ser resueltos a través de cirugía, la cirugía bariátrica tiene un punto importante de opción para estos pacientes y debe ser tomado en cuenta. Este problema, que es un problema a nivel mundial, a nivel nacional, y que puede incluir no solamente al área de nutrición, sino que incluye también al área de medicina interna, al área de medicina física, de rehabilitación, al área de los cirujanos que tenemos que hacer cirugía para bajar de peso. Nos incluye a todos. Necesitamos educar a la población, necesitamos educar a las personas que son las expertas en salud para que tratemos de desarrollar una línea de prevención y de tratamiento de este problema. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y ha sido un gusto compartir alguno de estos conocimientos. Que tengan un buen día.